Dios me los bendiga mucho, hermanos. Los saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera compartir con ustedes una reflexión acerca de algunas posturas que han estado tomando en contra de nuestro precioso hermano William Marion Branham. Pero antes de eso quisiera desearles un feliz y año próspero. Este año nuevo que se avecina, o que ya estamos entrando en este año nuevo, pues que sea este año de gran bendición y que haya prosperidad en sus vidas y que podamos todos nosotros alcanzar el nivel de fe, de amor, de dominio propio que Dios requiere de nosotros. Entonces les deseo un próspero año nuevo, hermanos, y quisiera rápidamente entrar en este tema, ya que algún hermano previo al nuevo año me mandó algunos envíos, me mandó a algunas cuestiones que denigraban el ministerio de nuestro hermano William Marion Branham. Entonces, pero sabemos, hermanos, que realmente el originador de toda calumnia, de toda difamación, es Satanás mismo, porque dice que Satanás es el calumniador de nuestros hermanos. Aparte, la Biblia dice, acusación contra un anciano no admitas, sino por 2 o 3 testigos. Pero realmente estas personas que entran calumniando lo hacen con una actitud incorrecta. Porque, repito, pues ni siquiera deben de calumniar. Lo que deberían de hacer, si fueran más sabios y sensatos, son mostrar evidencias bíblicas, mostrar, digamos, posturas doctrinales en vez de ataques personales. Pero bueno, sabemos que hay muchas personas que ya son difamadores o calumniadores consumados. No diré nombre, pero pues ya muchos sabemos quiénes son esos calumniadores, ¿verdad? Hay otras personas que son calumniadores en un nivel intermedio y hay personas que son calumniadores sencillamente en un nivel de principiante. Y esta persona pues que me mandó estas misivas es un calumniador principiante, porque pues no respondió a ninguna pregunta, simplemente todo lo que me decía eran simplemente opiniones personales. Entonces quisiera rápidamente hablar alguna de estas acusaciones que mandó este hermano, para que vean que son acusaciones completamente infantiles. Ahora aquí el hermano Hagin le preguntó al hermano Gordon Lindsay, le preguntó ¿qué opinaban del hermano Branham? El hermano Gordon Lindsay respondió: gravemente sí, es Branham. Él se está metiendo en el error. Cree que es Elías. Él piensa que es el mensajero del pacto. Lo triste es que hombres sin escrúpulos a su alrededor están poniendo palabras en su boca. Debido a sus limitados antecedentes, él las está tomando. Vean, qué acusación, ¿verdad? Pero quiero analizar esto. Primeramente, estos acusadores, estos difamadores, están diciendo que Branham se está metiendo en un error. Vean, es una acusación sin fundamento, es una calumnia. ¿Por qué digo que es una calumnia? Porque simple y sencillamente no están mostrando ninguna prueba. Simplemente dicen, está en un error. Pero bueno, vamos a ver lo que significa la palabra difamar. Dice, decir en público, escribir cosas negativas en contra del buen nombre, la fama y el honor de una persona, en especial cuando lo dicho o escrito es falso. También la palabra calumniar significa atribuir o imputar falsamente a una persona palabras o actos o intenciones con el fin de causarle daño o de perjudicarle. Entonces vean, cuando estas personas públicamente dicen estas cosas, están tratando de derribar el buen nombre del hermano Branham. Vean, porque en primer lugar están diciendo acusaciones cuando ni siquiera saben exactamente la esencia del mensaje. Son simplemente personas que no analizan, no escudriñan. Y así como el hermano Branham lo van a difamar, pues a muchos otros hermanos los van a difamar, simple y sencillamente porque sus posturas doctrinales no las aceptan. Ese es todo el origen de todas estas cosas, hermano. Entonces dice Gordon, dice, Branham se está metiendo en el error. Cree que es Elías. Ahora vean, al no comprender la esencia del mensaje, entonces viene la difamación, porque
Nosotros no creemos que William Marion Branham fuera el Elías literal. Vean, porque no creemos en reencarnaciones. Pero lo que sí creemos es de que el espíritu y la virtud de Elías viene y reposa sobre algunos hombres, como reposó en Eliseo, en Juan el Bautista, y en este caso creemos que esa virtud y ese espíritu reposó en William Marion Branham, pero no que él sea Elías literalmente. Vean, hay una diferencia entonces. Y entonces la cita de Malaquías dice: he aquí yo envío a Elías el profeta antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con destrucción. Así dice esta cita. Pero el hermano Branham dijo muchas veces que Elías era el Espíritu Santo. Vean, realmente Elías, el Espíritu Santo, es quien transforma o quien convierte el corazón de los hijos a los padres. Vean, el hermano Branham dijo muchas veces: yo no tengo poder de sanar a nadie, como tampoco tengo el poder de salvar a nadie. Pero sí dijo que el Espíritu Santo era el Elías, y este Espíritu Santo viene y este redarguye a las personas y las hace que tengan ese deseo de venir y pues creer en el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque pues la Biblia dice, ¿verdad? Dice en Efesios 2 del 8 al 9, me parece, dice que por fe, dice que la fe es un don de Dios, dice, no es por una obra, sino, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces sabemos que la fe es un don. Vean, uno no es salvo por nuestra propia fe, sino que uno es salvo cuando Dios le da ese don. Y ese don a uno lo lleva a poder arrepentirse, a poder clamar a Dios. Y entonces, por ese don, Dios le da el Espíritu Santo a las personas. Vean, pero es una obra que principia y termina por el Elías, el cual es el Espíritu Santo. Ahora sabemos que Elías es el Espíritu Santo, pero también es Elías o su Espíritu Santo. El Señor promete enviar a su ángel. Vean, y entonces por eso es de que también, como hay un Elías terrenal, hay un Elías celestial. Vean. Pero entonces vemos de que el hermano Branham también tuvo su líder, el cual fue el ángel de Jehová. Vean, porque todos tienen un líder, ¿verdad? Entonces sabemos de que este ángel vino y le daba la revelación al hermano Branham, porque fue un mensaje progresivo, le daba la revelación, y entonces ese es el mensaje que hemos recibido, un mensaje puramente divino, un mensaje puramente celestial. Pero el hermano Branham dijo: pero yo no tengo nada que ver con ese mensaje. Vean, el hermano Branham no es el originador de este glorioso mensaje. Vean, él no es el originador, pero el hermano Branham dijo: yo soy la voz. Vean, como mostraré a continuación. Ustedes quizás hayan pensado hoy que yo procuraba decir todo eso en cuanto a mí mismo, siendo que era yo el que traía este mensaje. Yo no tengo nada, pero nada que ver con esto. Solamente soy la voz. Y mi voz, siendo aún contrario a mi propio razonamiento, pues yo quería ser un trampero. Pero es más bien la voluntad de mi Padre la que he declarado cumplir y he declarado hacer. Yo no fui el que apareció allá en el río. Yo solo estaba parado allí cuando Él apareció. No soy el que hace estas cosas y predice estas cosas que suceden tan exactas como son. Yo simplemente soy el que está cerca cuando Él las hace. Yo fui solo una voz que Él usó para decirlo. Eso no fue lo que yo sabía. Solo aquello a lo cual yo me rendí, el medio por el cual Él habló. No soy yo. No fue el séptimo ángel. Oh, no. Fue la manifestación del Hijo del Hombre. No fue el ángel, ni su mensaje. Fue el misterio que Dios desenvolvió. No es un hombre, es Dios. El ángel no era el Hijo del Hombre. Él fue el mensajero de parte del Hijo del Hombre.
El Hijo del Hombre es Cristo. Él es aquel del cual ustedes se están alimentando. Ustedes no se están alimentando de un hombre. Un hombre, sus palabras fallarán, pero ustedes se están alimentando del infalible cuerpo, palabra del Hijo del Hombre. Si usted no se ha alimentado plenamente con cada palabra para así obtener la fuerza para volar sobre todas estas denominaciones y cosas del mundo, ¿lo hará usted en este momento mientras oramos? Entonces, si Él es la voz, hermanos, entonces no es el originador. Vean, porque obviamente hay un emisor y un receptor. El emisor de este glorioso mensaje es Dios mismo. Vean, inclusive Apocalipsis 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus santos las cosas que han de suceder, y le envió por medio de su ángel a su siervo. Vean, entonces hay un orden. Primeramente, toda revelación divina, toda potestad viene primeramente del Padre. Inclusive así lo dijo Jesús, ¿verdad? Allá en Mateo 24, paréceme, cuando le preguntaron que qué opinaba acerca de las cosas del templo y todas estas cosas, y Jesús le dijo, le dijo a sus discípulos, porque le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo o fin del siglo? Y Jesús les dice, pues no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Vean, Jesús está diciendo que esas cosas, la potestad de saber de la venida de nuestro Señor Jesucristo, está solamente en la potestad del Padre. ¿Ven? Entonces, igualmente todo este glorioso mensaje primeramente viene de la propia potestad del Padre, porque de Él fluye toda revelación divina. Inclusive cuando le preguntan a Pedro acerca del Cristo, pues Pedro dijo, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Vean, la revelación no viene de carne y de sangre, hermanos. Por eso el hermano Branham dice, yo solamente soy la voz. ¿Ven la diferencia? Está, por ejemplo, cuando Juan el Bautista también le preguntaron que si él era el Cristo, dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Dijo, yo no lo soy. Vean, dice, pero yo solamente soy la voz de uno que está clamando en el desierto. Entonces vean la diferencia, hermanos. Entonces quisiera, pues sí, ¿verdad?, enfatizar en esto de que simple y sencillamente son calumnias, porque Gordon Lindsay simplemente dice, Branham se está metiendo en el error. Vean, pues cualquiera puede decir a otra persona, tú estás en error, pero la cuestión es demostrarlo, ¿verdad? Y ahora el hermano Branham les dio la oportunidad a todos estos pseudo hermanos, pseudo creyentes, les dio la oportunidad de refutarlo públicamente, como varones, frente a frente, no por atrás, porque un ataque que una persona hace por detrás, esa es una infamia y esa es una cobardía. Pero en cierta ocasión, en cierta prédica, ante aproximadamente 300 predicadores, me parece fue en la ciudad de Chicago, les dijo que si alguien tuviera alguna cuestión doctrinal en la cual ellos creen que el hermano William Branham estaba equivocado, les dijo, bueno, si alguien tiene algo que ustedes creen que yo estoy equivocado en doctrina, les invito que pasen aquí junto a mí. Vean, pero ¿qué fue lo que pasó? Tuvieron miedo. Tienen miedo o tuvieron miedo de refutarlo públicamente, frente a frente, pero no tienen miedo para estarlo calumniando por detrás. Entonces Gordon Lindsay, repito, dice, Branham se está metiendo en el error, cree que es el Elías, y el hermano Branham nunca dijo eso. Siempre que habló de Elías lo habló en una tercera persona. El hermano Branham nunca dijo, yo soy Elías. ¿Sí me entienden? Porque así como Juan el Bautista le dijeron, ¿eres tú el profeta? Yo no soy el profeta, dijo. ¿Eres tú el Cristo? Dice, yo no soy el Cristo. Vean. Entonces hay diferencias, hermano. El hermano Branham literalmente no fue Elías el Tibita, pero sí estuvo el espíritu y la virtud de Elías ungiendo a este varón. Ahora dice Gordon Lindsay, él piensa que es el mensajero del pacto.
O sea, parece que este Gordon Lindsay fuera mentalista, ¿verdad? Para saber qué es lo que está pensando el hermano Branham, pero no, son calumnias, son infamias. El hermano Branham nunca dijo que él era el ángel del pacto, tampoco. Pero bueno, repito, Satanás es el acusador de nuestros hermanos. ¿Y qué se le puede hacer? Estas personas nacieron para calumniar y para ser piedra de tropiezo. Ahora aquí el hermano Gordon Lindsay le dice, le supliqué, o sea, en este caso al hermano Branham, Gordon Lindsay dice que le suplicó al hermano Branham, dice, le supliqué que no enseñara. Le dije, usted no conoce la Biblia. Vean a dónde llega su atrevimiento. Decir que el hermano Branham no conoce la Biblia, esa es una difamación terrible. ¿Cómo no vas a ver de Biblia el hermano Branham cuando predicó cerca de 1200 sermones tan extraordinarios? Entonces vean la acusación. Dice, le supliqué que no enseñara. Le dije, usted no conoce la Biblia y está confundiendo a la gente. Vean, pero más bien nos estaba desconfundiendo. Porque gracias a este glorioso mensaje pudimos ver muchas grandes enseñanzas, pudimos ver que todo el engaño en el cual nos tenían metidos los denominacionales. Más bien entonces el hermano William Branham nos desconfundió. Pero aquí dice, usted está confundiendo a la gente. Deje la enseñanza de la Biblia a los maestros. Vean. Y siga adelante y predique. Y ejerza la palabra de conocimiento y los dones de sanidades, como el Espíritu quiera y sea una bendición para el cuerpo de Cristo. Vea qué atrevimiento. Primero le dice que no enseñe. Dice, porque usted no conoce de Biblia. Vean. Y luego le dijo, pues, pero siga adelante y predique. Entonces, si no conoce de Biblia, ¿cómo le dice que vaya adelante y predique? Vean, son terribles contradicciones de esos hermanos. ¿Cómo le puede animar a una persona a otra cuando no conoce de la Biblia que predique? Es absurdo. Primero le dice, tú no sabes de Biblia, tú no enseñas. Pero sí vete a predicar. Dice, siga adelante y predique. Y ejerza la palabra de conocimiento. O por fin, o no sabe de Biblia, o tiene conocimiento. Porque aquí le está diciendo, dice, ejerce la palabra de conocimiento. Vean que, pues Satanás así es, ¿verdad? Simplemente pone calumnias, difamaciones. Pero a la hora de comprobar esas calumnias no puede. Está, por ejemplo, cuando Jesús también lo acusaban, simplemente eran meras acusaciones sin fundamento, eran calumnias. Vean, entonces esa es la táctica de estos hermanos, calumnian, difaman, pero cuando se les pregunta algo específico jamás responden. Yo he tenido algunas pláticas con estos hermanos, no diré sus nombres, pero pues ya todos los conocemos, ¿verdad? Cómo vienen a denigrar el buen nombre de nuestro hermano William Marion Branham. Tratan de denigrar su hermoso ministerio. Y son unos asesinos, hermanos, realmente. Y la palabra dice que los homicidas no tendrán parte en el reino de Dios. Son homicidas porque están asesinando el buen nombre del hermano Branham. Están asesinando y tratando de derribar su ministerio. Son asesinos simplemente. Y entonces aquí ya demostré que son simplemente calumnias, porque por un lado le está diciendo que no conoce de Biblia. Y luego le dice, deje la enseñanza de la Biblia a los maestros, como si los maestros fueran los únicos que pueden enseñar la Biblia. No, hermanos. Cualquier persona en el cuerpo de Cristo puede enseñar la Biblia, aunque no con la sutileza de un maestro. Vean, pero por ejemplo, un pastor también dice la Biblia que él puede enseñar la palabra de Dios, porque uno de los requisitos para ser pastor dice que pueda trazar la palabra de Dios correctamente. Pero bueno, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros pueden enseñar la palabra de Dios. Aunque repito, no con la sutileza de un maestro. Pero eso no significa que no puedan enseñar la palabra de Dios. Y ahora después le dice, pues tú no sabes de la palabra de Dios, pero ve y predica. Y luego dice, y ejerce la palabra de conocimiento. O sea, son cosas más absurdas. Por un lado le dice, tú no sabes de la Biblia. Por otro lado le dice, ejerce la palabra de conocimiento. Entonces ustedes juzguen, hermanos. Simple y sencillamente son calumnias, difamaciones, cosas absurdas.
Ahora acá otra calumnia, porque ellos tenían un maestro o un profeta. Yo no le conozco, pero su nombre es Kenneth Hagin. Dice que este Kenneth Hagin vino a la oficina del hermano Gordon Lindsay y le entregó un pedazo de papel en el que estaba escrita una profecía que dijo que el Señor le había dado. Dice, la profecía decía que el líder del movimiento de liberación pronto moriría, porque estaba cometiendo un error y el Señor tenía que sacarlo de la escena por esta razón. Vean, o sea, en estas difamaciones, supuestamente Kenneth Hagin dice que esta persona era el hermano Branham. Dice Kenneth Hagin que Dios le mostró a él que el líder del movimiento de liberación, en este caso del hermano Branham, pronto moriría porque estaba cometiendo un error. O sea, vean qué cosas tan más absurdas. Todos tenemos un tiempo determinado por Dios. Dios no va a matar a una persona porque tenga un error. No, todos tenemos un tiempo específico. Ahora se dice que cometió un error. ¿Qué hay de extraordinario en eso? Todos cometemos errores, todos tenemos fallas. Yo le preguntaba a esta persona que me entregó estas misivas, porque me imagino que también es un ministro. Le dije, ¿y tú no tienes errores? O sea, yo les he preguntado a estos hermanos, ¿verdad?, que tienen estas acusaciones. Entonces, si me mostraran o me respondieran con honestidad, me dirían, pues sí, hermano, yo también he tenido errores. Pues entonces también será necesario que Dios te haga que mueras porque pues tienes errores. Pero no, son cosas absurdas esas. Dice que el Señor le mostró por profecía, dice que el líder del movimiento de liberación pronto moriría porque estaba cometiendo un error. Y el Señor tenía que sacarlo de la escena. Por esa razón, Gordon tomó la profecía y la colocó sobre un escritorio, sobre su escritorio. Pero vean, simplemente son acusaciones sin fundamento. Porque imagínense que yo tuviera una profecía, un ejemplo, ¿va? O que alguien tuviera una profecía y que dijera, tal persona está en un error. Sin mostrar el error, sin demostrar cuál es el error, pues esa es una calumnia. Es como, por ejemplo, si alguien acusara a otra persona de asesinato y se presentara ante un juez o ante la autoridad, sabe que esta persona es un asesino. Oh, a ver, ¿y cuál es la evidencia que usted tiene para decir estas cosas? Pues no dicen absolutamente nada, y entonces todas esas acusaciones serían desestimadas. Son acusaciones absurdas. Imagínense. A mí me sorprende el grado de calumnia que hay en estas misivas, pero bueno, quien quiera creer esas cosas absurdas, pues que la crean, pero son simplemente palabras sin ningún fundamento. No tienen ningún valor, no tienen ningún fundamento, son simplemente acusaciones al aire. Aquí hay otra, permítanme. Ahora aquí no especifica muy bien las cosas, pero la voy a leer así como dice. El 27 de diciembre de 1965, mi esposa estaba en el salón de belleza y llamó a casa para decir que este ministro, quien era el profeta principal de ese movimiento, en ese momento, había tenido un accidente automovilístico y estaba inconsciente, y los médicos dijeron que nunca recuperaría la conciencia. Le dije, no sirve de nada orar, estará muerto dentro de 2 o 3 días. Y dije eso porque recordé que el Señor había dicho en esa profecía. Entonces el Señor me explicó, tuve que permitir que lo quitaran por el daño que estaba causando en el cuerpo de Cristo. Vean, está como, por ejemplo, en una ocasión el hermano Branham estaba en el púlpito y entonces un pseudo profeta lo interrumpió y le dijo, hermano Branham, el Señor me ha mostrado, me ha dicho que usted tiene que someterse a lo que yo le diga, que usted tiene que someter su ministerio a mi ministerio. O sea, en otras palabras, de que el don profético se sometiera a este varón que también se llamaba un profeta. Y el hermano Branham le dijo, bueno,
si esto es así, yo pienso que también el Señor me mostraría las cosas. Vean, el hermano Branham no fue grosero ni nada, pero sí les dijo, bueno, el Señor también me podría a mí mostrar eso. Pero vean, son simplemente personas que se llaman profetas, pero no tienen de profetas ni nada. Vean, porque aquí en esta misiva, pues ellos admiten que el hermano Branham era un profeta principal. Vean, es como por ejemplo en los tiempos de Moisés hubo un profeta principal, pero también hubo otros calumniadores, difamadores, que también decían, pero Dios también me ha hablado a mí. Vean, entonces ellos están siguiendo de estos falsos profetas, como Datán, Abiram, Coré. Están siguiendo exactamente su mismo ejemplo. ¿Me entienden? Porque si el hermano Branham es el profeta principal, entonces ellos tienen más bien que obedecer a la voz de este profeta principal, porque Dios lo puso como un profeta principal. Y aún la Biblia dice que si alguien no oía a ese profeta principal, serían desarraigados del pueblo. Vean. Entonces, no, pues cualquiera puede decir que es un profeta y que Dios le habla, pero otra cosa es que Dios vindique su ministerio, y en este caso del hermano William Marion Branham lo vindicó con dones, milagros, profecías de orden mundial. Entonces, pues no, un profeta hay que se levante diciendo estas cosas absurdas, pues tienen que probarlo en primer lugar lo que están diciendo. Porque si no prueban las cosas que están diciendo, simplemente se transforma en una calumnia. Dice, ya para finalizar, dice, le dije, no sirve de nada orar porque estará muerto dentro de 2 o 3 días. Dije eso porque recordé lo que el Señor había dicho en esa profecía. Entonces el Señor me explicó. Tuve que permitir que lo quitaran por el daño que estaba causando al cuerpo de Cristo. Pues cualquiera puede decir estas cosas, ¿verdad? Cualquier denominacional puede, y de hecho acusaron al hermano Branham con infinidad de cosas tan más absurdas. Pero bueno, ahora hasta este Dios le tienen que explicar a este Hagin, ¿verdad? Como si Dios fuera su sirviente. No, yo pienso que no, hermanos. Son simplemente puras acusaciones sin fundamento. Entonces es mejor ser humilde delante de Dios. Y aun si el hermano Branham tuviese algún error, cosa que no especifica esta misiva, qué o cuál fue el error del hermano Branham, es una difamación. Pero aun si el hermano Branham tuviese un error, ¿qué de extraordinario hay eso? Repito, todos cometemos errores. Todos tenemos fallas. El hermano Branham dice, pues quien no conoce o quien no comete errores, pues son esas personas que jamás trabajan. Pero cualquier persona que trabaje en el ministerio, cualquier pastor, predicador, evangelista, pastor, apóstol, lo que sea, si es honesto van a reconocer que tienen errores, no uno, como aquí le acusan de que tuvo un error. No uno, hermanos, todos reconocemos que tenemos fallas, errores. Yo, por ejemplo, a veces también predico, y después al escuchar la predicación nuevamente me doy cuenta que tuve algunos errores, inclusive de índole doctrinal, y entonces por eso es que tenemos que corregir. Vean, porque ya principalmente cuando uno ya es de más edad, pues ya no tiene uno mismo el poder de retención que uno tenía cuando era un joven. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, pues poco a poco el gen humano se va deteriorando, a uno se le olvidan las cosas, otros ya no tienen la misma capacidad de retención, otros pues dicen unas palabras por otras, etcétera. Pero no, yo pienso que el hermano Branham tuvo fallas, tuvo errores, pero no fueron fallas voluntarias ni fallas de índole que tuvieran mala voluntad. Está como por ejemplo cuando dijo que 700 personas no habían doblado su rodilla ante Baal, cuando la Biblia dice que no fueron 700, que fueron 7000. Vean, son errores, pero no son errores que sean hechos en una mala voluntad. Pero estos hermanos que presentan todas estas acusaciones, estas difamaciones, ahí sí hay mala voluntad, como decimos en México, tienen mala leche.
para acusar a un ministro, cuando la Biblia dice no acuses a un anciano, no admitas acusación contra un anciano sino con 1 o 2 testigos. Pero entonces tanto están mal aquellas personas que acusan a un anciano sin presentar pruebas, como los que creen en esos chismes, en esas difamaciones, en esas calumnias. Entonces, pues qué triste y qué terrible, no tienen ningún temor de Dios estas personas, porque la Biblia dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas. Ellos son sus escogidos, vean hermanos. Entonces, quien se meta con un escogido de Dios, con un profeta de Dios, acusándolo como de esta manera, entonces, pues, la Biblia dice, se los advierte, no toques a mis ungidos, no toquen a mis profetas. Pero esas personas no tienen ningún temor de Dios, hermanos. No tienen ningún temor de Dios en su vida. Y, bueno, pues seguirán estas acusaciones, seguirán estos acusadores. Entre más y más van a acusarnos. También leí de otro acusador, el cual decía él que él había pertenecido al mensaje de la hora, que él asistía a grupos o a iglesias del mensaje de la hora, y que él fue un creyente entre comillas, ¿verdad?, del mensaje de la hora. Y después tomaba fotos, por ejemplo, de las iglesias donde tenían algún cuadro de Hoffman, o tenían algún cuadro de la nube, y luego tomaba otra captura en su cámara donde estaban las personas arrodilladas. Y entonces él hacía como un fotomontaje para que la gente creyera que esas personas estaban adorando o estaban arrodillados ante la nube o ante la fotografía de Hoffman. Pero vean qué mala voluntad, eso es mala leche. ¿Por qué? Porque lo único que tratan de hacer es traer desprestigio al mensaje de la hora, traer desprestigio a William Branham con pruebas fraudulentas. Porque si él era, como dice, del mensaje de la hora, él sabe perfectamente que nosotros no nos arrodillamos ante el cuadro de Hoffman. Y él sabe perfectamente que no nos arrodillamos ante la nube. Él lo sabe perfectamente, pero Satanás no predica lo que sabe. Él predica lo que corrompe. Entonces vean toda esa malicia, todo ese engaño, toda esa podredumbre que hay en los corazones de estas personas que acusan de esta manera tan falsa. Son solamente, como dice la Biblia, estrellas errantes. Son como nubes sin agua. Dice, son como árboles 2 veces desarraigados. Dice, para los cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pero bueno, hermano, ojalá que esto les sirva como una advertencia contra estos falsos ministros, y que sean sabios y analicen todas las cosas de una manera correcta. Y repito, pues si vienen acusadores, como dice el hermano Branham, el Espíritu Santo vino y selló a los suyos y se va a llevar a los suyos. Pero Satanás también viene sellando a los suyos y se va a llevar a los suyos. Y así como Satanás es el acusador de nuestros hermanos, esos también hijos de Satanás, porque eso es lo que son hijos de Satanás, vienen para traer o para seguir el mismo ejemplo de Satanás, traer calumnia y difamación al cuerpo de Cristo y al hermano Branham. Entonces Dios me los bendiga, hermanos. Saludos en el nombre glorioso de nuestro Señor. William Branham fue el medio por el cual Jesucristo nos habló. Fue la voz de aclamación y su voz una novia preparó. El origen del mensaje es divino y puramente celestial, mas Dios trae todo mensaje a través de un vaso terrenal. Este mensaje es glorioso, es de Dios y de Él solamente. No es un alimento de hombre, es de Cristo soberanamente. Dios usó solo su voz
tan simple para poderlo entender. No es el mensaje de un hombre, tienes fe para poderlo creer. Este mensaje es glorioso, es de Dios y de Él solamente. No es un alimento de hombre, es de Cristo soberanamente. Dios usó solo su voz, es tan simple para poderlo entender. No es el mensaje de un hombre, tienes fe para poderlo creer. Este mensaje es glorioso, es de Dios y de Él solamente. No es un alimento de hombre, es de Cristo soberanamente. Es de Cristo